adelante. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual he invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Aminadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la gran Macón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Dígale que los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió. ¿Qué hizo Dios? Subiendo un poquito de volumen el micrófono. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto. ¿Cómo cayó? Junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta ahora. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo he de venir a mí al arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. Diga, Obed-Edom. Y tuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, el sacrificio, un buey y un carnero engordado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu palabra, bendecimos tu presencia, Señor. Dios mío, usa mi vida, Señor. Usa la vida de los que estamos aquí, Dios mío. Señor, y trae regocijo, Señor. Dame espíritu de conocimiento, de sabiduría, de ciencia, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, y acatarla no solamente, Señor, para escucharla, sino en tu espíritu, Señor, se haga uno con nuestro espíritu y pongamos tu palabra en obras. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Estamos hablando del tema que el pastor estaba hablando, reconociendo la presencia de Dios. ¿En dónde? En nuestras casas, hermano. Muchas veces queremos aparentar en la iglesia y somos otra cosa en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿sí? Pero Dios conoce los corazones, dice su palabra que Él escudriña lo más profundo de los corazones, los espíritus, ¿amén? Y Él conoce todo, ¿sí? La palabra reconocer, estamos en introducción, la palabra reconocer también quiere decir conocimiento, ¿verdad? Pero ¿cómo conocemos a una persona? ¿Por medio de qué? De intimidad, ¿sí o no? Si la hermana Elia me llama por teléfono, yo puedo conocerla sin verla, que es Elia, porque yo conozco su voz. ¿Sí o no? Cuando usted conoce a alguien, usted lo reconoce sin siquiera mirarlo, ¿sabe? Solamente escuchándolo, usted puede saber que esa persona es la persona que usted piensa. ¿Por qué? Porque lo conoce. ¿Vale? Entonces, nosotros primero tenemos que reconocer la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestras habitaciones, en nuestras casas. ¿Para qué? Para que cuando Dios hable,
a la vida de una persona, cuando estemos en el altar o cuando estemos ministrando, nosotros sepamos discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz tuya. ¿Quién nos está hablando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros buscamos a Dios en nuestra casa y queremos que Dios nos hable acerca de una persona cuando estamos en el altar. Si tú ni siquiera reconoces la voz de Dios en tu casa, ¿cómo le vas a pedir a Dios que te hable para darle a una persona a alguien? Si tú no lo buscas en tu casa, en tu habitación. ¿Sí? Entonces, primero, nosotros tenemos que entender, tenemos que discernir cuál es la voz de Dios. La palabra reconocer también significa discernir. Amén. Cuando en una persona hay discernimiento, esa persona sabe cuando le está hablando Dios y cuando le está hablando el enemigo, cuando le está hablando la mente, el subconsciente, ¿sí? Entonces, para que nosotros reconozcamos, para que nosotros tengamos un discernimiento, primero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en la intimidad. ¿Para qué? Para que cuando estemos en el lugar donde estamos ministrando, Dios te recompense. Entonces, cuando tú buscas a Dios en tu intimidad, cuando tú buscas a Dios en tu habitación, Dios se te va a mostrar cuando tú estés ministrando y cuando tú estés predicando la palabra. Cuando hay intimidad en tu casa, Dios te muestra los misterios, Dios te muestra lo que está oculto en las personas. Pero primero tienes que haber una intimidad con Dios para que Dios te hable a tu vida. Amén. Pero si no reconoces la voz de Dios, ¿cómo le vas a dar una palabra a una persona? No puedes hacerlo así. Primero tienes que buscarlo en intimidad. Primero tienes que reconocer la voz de Dios. Saber discernir cuando es Dios el que te está hablando. ¿Para qué? Para que cuando tú te pares aquí en este lugar, Dios te hable y tú des una palabra de vida a una persona. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos venir al altar a darle una palabra a una persona. Queremos que Dios nos use, sí, estando en el altar, pero no podemos buscar su presencia. Cuando buscamos la presencia de Dios en la intimidad, Dios te va a revelar el misterio. Cuando buscamos la presencia de Dios en la intimidad, cuando te paras en un lugar a predicar la palabra, Dios te va a dejar que tú digas algo incoherente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está sobre ti. Porque tú sabes quién te está hablando. Cuando tú sabes escuchar la voz de Dios, cuando tú tienes tu oído presto a la voz de Dios, cuando tú reconoces la voz de Dios, tú no vas a pasar pena en un lugar. ¿Por qué? Porque tú estás confiado de quién te está hablando. Tú estás confiado de quién te está predicando, de quién te está hablando. Amén. Por eso, cuando uno se pone en un lugar con la presencia de Dios, tú estás confiado de que Dios va a hacer cosas sobrenaturales, de que Dios se va a mover. Como tres que no se mueva la mano. Pero primero tenemos que reconocer la voz de Dios en nuestras casas. ¿Por qué? Porque en el secreto Dios te va a revelar lo que va a pasar en el lugar que vas a visitar, en el lugar a donde vas a ser enviado, ¿sí? ¿Qué hacía Jesús? Jesús oraba a altas horas de la noche. Y cuando Jesús sabía de orar, de la oración, Él sabía lo que Él iba a hacer al día siguiente. Él sabía qué casa iba a visitar. Él sabía qué paralítico se iba a levantar. ¿Por qué? Porque había una intimidad. Él reconocía la voz de Dios. Entonces las personas quieren llegar a un lugar queriendo que Dios los use. No. Dios no te va a usar así. Dios primero te va a revelar en lo secreto. Aquí como que no le gusta hablar a la gente. ¿A cuántas horas? Entonces, en el secreto, Dios te va a revelar lo que está oculto para que tú puedas acceder a la persona, al espíritu de la persona. ¿Pero por qué? Porque muchas veces podemos dar una palabra, pero esa persona tiene algo en el corazón que no lo deja escuchar. Pero cuando vienes tú, de tener
visitación en nuestras casas. Tenemos que aprovechar la voz profética. Porque muchas veces estamos esperando que Dios nos visite, pero no estamos orando para que Dios lo haga. Sí, Dios te está esperando en una habitación. Dios está esperando que tú reconozcas su voz. ¿Por qué? Porque hay gente que te está esperando allá afuera. Hay gente que está esperando una palabra de parte tuya. No, como que no quieren predicar. Le voy a decir algo, la Biblia dice, ir y hacer discípulos. ¿Sí o no dice la Biblia así? La Biblia dice, ir y hacer discípulos. Cuando Jesús dijo eso, ¿sabe lo que quiere decir eso? Le digo, no le digo, pero aunque sea. Le dijo, cuando Jesús dijo, ir y hacer discípulos, le dijo, Violeta, levanta otra Violeta intercesora. ¿Usted me entendió? Escúchame. Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo soy de quién. Entonces, cuando él dice, ir a ser discípulo, tú tienes que tener un carácter formado para que la persona que tú le predicas sea como tú. Hay personas que están esperándote a ti, porque Dios, el diseño de Dios en él no es parecerse a ti, pero porque tú te pareces a Cristo. Hay un llamado en tu vida. ¿Qué pasa? Jesucristo, cuando hizo discípulos, se hizo él mismo en ellos. Cuando tú tienes discípulos, tú te haces tú mismo en ellos. Aquí hay gente que no quiere tener discípulos. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, para reconocer la voz de Dios, tenemos que tener una intimidad. Hay una intimidad para que Dios te revele, para que Dios te muestre. Sí. Nuestra casa tiene que ser la casa de Obed-Edom. Nuestra casa tiene que ser la casa de Obed-Edom. ¿Por qué? Porque Obed-Edom supo aprovechar la presencia de Dios. Él supo aprovechar la visitación de Dios en su casa. Hay gente que tiene a Dios en su casa y Dios no se mueve, Dios no obra, porque no saben reconocer la presencia de Dios. Gloria a Dios. Cuando tú reconoces la presencia de Dios en tu casa, aunque haya gente que esté apartada, que no busque de Dios, tu casa le servirá a Dios. Tu casa le servirá a Dios. ¿Por qué? Porque debe haber un respeto por la presencia de Dios. Pero el respeto lo ponen los Obed-Edom, los que se levantan en estos tiempos. Obed-Edom sabía respetar la presencia de Dios. Les voy a decir algo. Los bueyes que llevaban el arca, los bueyes estaban tropezando, dice la palabra, que tropezaban, pero ellos no se iban a caer. Y Usa metió su mano. Usa quería ayudar a Dios. Se mantiene. Escúcheme, si los bueyes llevaban la presencia, el arca de Dios, ¿usted cree que Dios va a permitir que esa arca se caiga? No, pero había un propósito. Había un propósito por el cual los bueyes estaban tropezando. ¿Se lo digo o no se lo digo? El propósito era Obed-Edom. La presencia de Dios, cuando quiere visitar una casa, ay Dios, Él permite lo que sea, con tal de llegar a los Obed-Edom. Aquí como que no hay Obed-Edom, aquí no hay Obed-Edom. El propósito de Dios era que su presencia llegara a la casa de Obed-Edom. El propósito de Dios era que su presencia llegara a la casa de Mardoc. El propósito era que llegara a la casa de Agui.
en la casa de Obed-Edom, porque Obed-Edom sabía cómo adorar su presencia. Obed-Edom sabía cómo llegar a Dios, sabía cómo respetar su presencia, sabía cómo cuidar su presencia. Cuando tú sabes todo eso, Dios te quiere visitar. Ay, no. Obed-Edom sabía, porque era portero. Él sabía todo lo que se hacía con la presencia de Dios. Cuando tú eres un servidor, tú sabes lo que se hace para la presencia de Dios. ¿Sabes lo que significa Obed-Edom? Siervo y adorador. No. Cuando tú eres siervo y adorador, la presencia de Dios visita tu casa, visita tu familia. Dios te echa, Dios no se resiste. ¿Qué estaba haciendo Samuel cuando era niño? Dice la Biblia que Samuel ministraba en el templo, o sea, servía. Y el servicio de Samuel causó que Dios le hablara. Aquí hay gente que está sirviendo y hay gente que Dios le va a hablar. Hay gente que Dios le va a hablar. Aunque tú creas que no, pero la Biblia dice que Dios, que el pastor le habla a las ovejas y las ovejas escuchan su voz y ¿qué? Y obedecen. Yo le voy a decir algo. Ustedes saben lo que representan las ovejas en Israel. Las ovejas en Israel representan lo más vil, el trabajo más vil que le pueden dar a alguien, si no sabía. Ahí estaba David. David, porque era menospreciado, le dieron el trabajo más vil. Pero David tenía algo que no tenían los hermanos de él. Se lo digo. David era adorador. Cuando tú oras, tú buscas la presencia de Dios. Pero cuando tú eres adorador, Él te busca a ti. Escúchame, Dios, cuando ungió a Saúl, Dios permitió que se le perdieran los animales. Y Saúl fue hasta Samuel. Pero cuando Samuel fue a ungir a David, Samuel fue hasta David. Porque Él busca a los adoradores. Escúchame, a Dios no le importa en el lugar que tú te encuentres. Si tú eres un adorador, Él va a llegar hasta ti. Si tú eres un adorador, Él llega hasta tu casa. Por eso, es como mientras David tenía el trabajo más vil. Dios miraba el corazón de David porque David era un adorador. Cuando tú eres un adorador, Dios te busca y te encuentra, mi hermano. Aunque te quieran robar. Aunque te quieran robar. Pero ay, Samuel tenía don de ciencia. Y están todos ahí, Dios le dijo, no, ninguno lo va a ver. Y Dios le dice, y él le dice al papá de David, le dice, ¿tú tienes otro hijo? Sí, está allá cuidando la ovejita. Ese es el rey de Israel. Es el que no ha venido a ungir. ¿Cuántos obedecieron hay aquí?
cuántos guardan la presencia de Dios? Entonces, Dios, la excusa de Dios era entrar en la casa de Obed-Edom, porque Obed-Edom sabía servir y sabía adorarle, ¿sí? Y dice la palabra que Dios lo prosperó a tal punto que eso llegó a oídos de David, a oídos del rey. ¿Sí? Y David quería la presencia de Dios, quería el arca, porque él estaba viendo todo lo que le estaba pasando a Obed-Edom. Cuando tú reconoces la presencia de Dios en tu casa, Dios multiplica, Dios prospera, Dios acelera, Dios bendice. No están escuchando. Escúchame, la presencia de Dios. La presencia de Dios cuando fue secuestrada por los filisteos, dice que le empezó a salir tumores. Le empezaron a salir tumores. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque depende del trato que tú tengas, depende del respeto. Los filisteos no respetaban la presencia de Dios. Y eso trajo consecuencias. Cuando hay personas que no respetan la presencia de Dios, trae consecuencias. Pero los que la respetan les trae beneficio. ¿Sí o no? Obed-Edom fue prosperado, multiplicado. Lo que tenía en 3 meses se le triplicó. Cuando la presencia de Dios es reconocida en tu casa, hay multiplicación de bienes. Hay salvación. Pero todo es conforme a cómo tú reconozcas su presencia en tu casa. Tenemos que aprender a reconocer la presencia de Dios en nuestras casas. ¿Sí o no? Yo he visto mucho. Se pegan con alguien, una mala palabra se les sale. No respetan la presencia de Dios. Escúchame. Como tú hagas en tu casa, Dios va a hacer que tú hagas afuera de tu casa. Si hay un respeto en tu casa por la presencia de Dios, Dios se va a glorificar en los lugares que tú te pares. No, como que no quieren predicar. Si tú reconoces la presencia de Dios en tu casa, cuando tú te pares en un lugar, van a suceder cosas sobrenaturales. El enfermo será sano, el cautivo será libre. ¿Por qué? Porque tú cargas la presencia. La presencia de Dios te acompaña a donde tú quieras que vayas, pero si hay un respeto. Tú no puedes salir de tu casa sin el Espíritu Santo, porque tú no estás reconociéndolo. Pero cuando tú sales de la mano con Él y viene una persona, Él te va a decir, esa persona tiene esto, dile algo. Cuando la presencia de Dios va contigo, Él te va a guiar a dar una palabra de ciencia, a dar una palabra profética, a hacer milagros, maravillas y prodigios. ¿Pero por qué? Porque tú estás reconociendo en tu casa que hay un Dios vivo, que hay alguien que está por encima. Pero primero tienes que pagar un precio en la intimidad. Te está costando orar, te está costando levantarte, te está costando adorar su presencia. Entonces no esperes que cuando tú te pares en un lugar Él te use. ¿Por qué? Porque los beneficios de Dios se lo merece una persona que adora en lo íntimo. Obed-Edom adoraba la presencia de Dios en el secreto.
y en el secreto Dios multiplicaba la finanza en el mundo exterior. ¿Pero por qué? Porque había una intimidad. Cuando tú te humillas, Él te exalta. Cuando tú le buscas, por ver tu fama. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, está en la casa de Darwin, está en la casa de cualquiera de ustedes, esa presencia va a hacer que eso se estire en otros lugares. Y van a decir, no, en la casa de Belén sucede un cambio. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. ¿Por qué David se enteró? Porque en la casa de Obed-Edom estaban pasando cosas sobrenaturales. Había multiplicación. Eso se extendió hasta allá. Por eso que David quería reclamar el arca. Hay personas que cuando vean que Dios te está usando van a querer reclamar lo que es de ti. Te van a querer criticar. Van a querer murmurar en contra de ti. Pero eso no tiene que importarte, porque hay una fama que el Espíritu Santo está en tu casa, como la fama de Obed-Edom. ¿Por qué? Porque la gente te va a ver multiplicado, la gente te va a ver prosperado, no, la gente te va a ver en abundancia, la gente va a saber que está sucediendo algo inusual en tu casa. ¿Pero qué hace eso? Eso lo hace la presencia de Dios. Cuando tú buscas la presencia de Dios te recompensa en pública. Aunque tú no quieras. Pero Dios ve en lo secreto. Cuando tú te esfuerzas en lo secreto, cuando tú te mantienes en lo secreto, Dios te recompensa en público aunque tú no quieras. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Él es el que mira en lo secreto de que tú haces. Cuando tú estás en tu casa solo y el diablo te tienta y tú le dices a tu carne, no, yo no voy a hacer eso. Tú estás poniendo un respeto. Tú estás reconociendo la presencia de Dios en tu casa. Y cuando tú salgas al exterior, Dios te va a usar. ¿Por qué? Porque tú lo respetaste en tu intimidad, donde muchos juegan. ¿Usted cree que a Dios no le agrada cuando tú le dices que no al pecado en la intimidad? Porque es muy fácil que te llegue una persona a querer incitarte delante de un hermano, tú le vas a decir que no, porque está el hermanito ahí. Pero cuando estás solo, cuando no tienes a nadie a tu lado, tienes que depender de eso. Reconocer la presencia de Dios en tu casa. Tú párate firme. Párate firme y di, no. La presencia de Dios me está yendo. La presencia de Dios está en mi casa. Usted no sabe lo que cuesta que la presencia de Dios esté en una casa. A Obed-Edom le costó la muerte de Usa. Vengo fuerte. A Obed-Edom le costó la muerte de Usa que el arca llegara a la casa de hoy. Usted no sabe todo lo que se pasó en su generación, todo lo que pasó con sus padres, si son cristianos, para que la presencia de Dios habite en su casa. Y tiene que haber un respeto por la presencia de Dios. Porque le voy a decir algo, mi hermano, mientras usted duerme las noches tranquilo, hay gente que está siendo perturbada. Hay gente que demonios que no dan dormir a las personas. Y usted vive tranquilo y duerme. El otro día estábamos hablando con un niño, creo que tiene 13 años. 13 años, se había intentado suicidar 2 veces. 2 veces. Nosotros tenemos la presencia de Dios. Nosotros no sufrimos de ataque.
Pero hay gente afuera que necesita una palabra tuya. Y eso lo vas a hacer guardándote para Dios. Cuando tú te guardas en intimidad, Dios va a sacar del cautiverio a personas que están allá afuera, esperando por una palabra tuya. Ese muchacho se me va a matar 2 veces. Y me lo trajeron para orar por él. Y yo le dije una palabra de ciencia, le dije, el diablo te habla en las noches, le dije, y te dice que te suicides y no te deja dormir, y tú sientes algo y él me dijo, sí, todo eso lo siento. Y después yo oré por él, y oramos por él, y lo hicimos aceptar a Cristo, y las cadenas se rompieron. Eso Dios va a hacer contigo. Pero hay que reconocer la presencia de Dios en nuestras casas, como Ben-Edom lo hizo. ¿Usted cree que Ben-Edom, con la presencia de Dios en su casa, desperdició su tiempo, hermano? No. Si había esa multiplicación, era porque él estaba teniendo intimidad. Era porque él estaba adorando la presencia de Dios. Eso trajo beneficios. Porque dice, buscar el reino de Dios y lo demás. Entonces, muchas veces nos afanamos en nuestras casas y no le dedicamos tiempo a Dios. Pero cuando le dedicamos tiempo a Dios, Dios va a hacer que aquella persona por la cual tú has estado orando, que no se ha convertido, se convierta en un segundo. Eso lo hace Dios. Entonces, ¿cuántos de ustedes están reconociendo la presencia de Dios en sus casas? ¿Cuántos saben que Dios está en su casa, en su habitación? Que Dios habla a la vida. El arca representaba la presencia de Dios. Pero David no consultó a Dios antes de llevar la presencia de Dios. La quería llevar a la ciudad de David. Pero Dios no quería ir allá. Dios quería ir a la casa de Obed-Edom. Muchas veces queremos llevar la presencia de Dios a otro lugar y no es para allá. ¿Por qué? Estaba viendo un testimonio de un pastor. Al pastor lo invitan a predicar en otro país y le pagan todo, hasta a su esposa le pagaron los pasajes. Y cuando él está casi para montarse en el avión, Dios le dice que no vaya. Y él le dice a la esposa, nos tenemos que devolver. Y la esposa le dice que, ¿cómo nos vamos a devolver? Ya te pagaron los pasajes, te pagaron todo, le dice. Tú te vas a montar, le dice, no, yo no me voy a montar. Y le entregó, rompió los tickets y se vino. Y se metió a orar. Y cuando está orando lo llama una señora, una viejita, dice que tenía 5 miembros en la iglesia. Y donde iba a predicar él había más de 3,000 personas. Y él en su carne dice, si no prediqué allá, menos lo va a predicar esta viejita, dice. Y el Espíritu Santo le dijo, ven. Y él dijo, pero ¿cómo así, Señor? Yo rechacé algo allá de 3,000 personas con viaje, todo pago, para predicar aquí con 5 personas. Ven, le dijo el Espíritu Santo. Y él dice que él fue. Y él estaba pidiendo a Dios el don de ciencia. Y cuando él se para en el altar, él dice que nunca en la vida Dios lo había usado tanto en su vida. Nunca. Él dice que daba nombre, fecha, cédula, número de teléfono. Y él estaba tan alegre. Y decía, Dios mío, y llamaba a todo el mundo porque a todos le daba palabra de ciencia. Y él llegó a su casa, alegre, contento, y se metió a orar. Dice que duró 7 días en ayuno, de lo alegre que estaba, imagínense. Y lo invitaron para una iglesia. Y cuando él llega a la iglesia, él quiere hacer lo mismo que hizo en la iglesia pasada. Y cuando él llamaba a la gente,
decía que para darle una palabra de ciencia, cuando la gente llegaba, no le llegaba nada. Y él decía, Dios te ama, le decía. Eso es lo que le salía de él. Dios te ama. No le sabía qué decirle. ¿Por qué? Porque a veces Dios va a probar nuestro corazón. En un lugar Dios te va a usar, pero en otro lugar Dios va a bajarte la unción un poquito, para ver si tú vas a seguir sirviéndole o no. ¿Por qué? Porque hay gente que se desmaya porque Dios no la usa. No, mi hermano. Aunque sea con la palabra que viste, Dios hizo algo. Pero nosotros tenemos que aprender de los procesos de los demás. Cuando Dios te diga que no, aunque tengas todo pago, no vayas, mi hermano, porque Dios está preparando algo mejor para ti. A mí, mis pastores me han enseñado y me han formado. A mí me tocó predicar el otro día en otra iglesia y un señor se me acerca y me dice, tú eres un evangelista, Yo quiero que tú te anotes en algo como algo de viaje, que van a hacer. Están enviando a los evangelistas a predicar en todos los países y te van a pagar todo. Me dijo así. Y yo por dentro me reía. Yo no me voy de ministrar, pero ni que me paguen, decía yo. Y yo de misionero me estaba diciendo, no, anótate aquí, yo te pago todo y te envían a otros países, me dijo él. Y yo le dije que no. Y me dijo, ¿por qué? No, le dije, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque yo tengo identidad. Yo sé quién soy en esta casa. Tú tienes que saber quién eres en esta casa. Aunque te ofrezcan o no te ofrezcan, pero la presencia de Dios que está en esta casa. Y el manto que está en esta casa, yo no lo voy a abortar. Yo no voy a dejar el manto, porque a mí me ha costado precio. A mí me ha costado años estar en este lugar y estar parado aquí. Y yo aprecio eso. Yo reconozco el manto que hay en mi pastor. Yo sé que hay una misión y que después me van a enviar, pero es en el tiempo de Dios. No es porque yo tenga letras, los dones son irrevocables. Cualquiera puede tener dones, pero hay un carácter que es formado, hay una madurez que te dice, no puedes hacer esto, necesitas más. Donde te puse está bien. Y yo me negué. Y no me siento mal, me siento bien. Porque aquí yo crecí y yo me siento a gusto en esta casa. Porque en esta casa hay un respeto por la presencia de Dios. En esta casa reconocen la presencia del Espíritu Santo. En esta casa se enseñan a buscar de Dios en intimidad. Quizás otro se queda ido, pero yo no. Yo soy como Elías, como Eliseo. Yo a Jehová y yo a mi alma. Yo no me voy de aquí. Y si me sacan, me meto por la ventana. Así decía el ministro Flor. Pero ustedes tienen que reconocer la presencia de Dios en las casas. La presencia de Dios va a hacer algo en su casa. ¿Por qué? Porque hay una palabra profética que habrá visitaciones en su casa, en sus hogares. ¡Oh, Dios! Lo único que Dios quiere es que cuando Él llegue haya respeto con su presencia, para que Él no se vaya de una vez. Por eso es que nos están dando tantas enseñanzas, hablándonos de respeto, hablándonos de los dones, de los bautizos, en el Espíritu Santo. Sí. Pero porque Dios está preparando una plataforma para sus habitaciones. Dios está preparando algo para sus hogares. Dios está preparando algo para su casa. Como 3 creyeron nada más. Dios está así de visitar la tierra.
el 2022. Y ellos esperaban que ese satélite que ellos lanzaron, las fotos que tomaran, revelaran que hubo un Big Bang. Pero resulta ser que cuando el satélite les envió las fotos, aparecieron muchas galaxias, habían muchas galaxias pequeñas, y eso contradecía la teoría del Big Bang, porque la teoría del Big Bang dice que todo se va a reducir hasta llegar a la oscuridad. Pero cuando ellos vieron eso, no sabían qué hacer, porque encontraron muchas galaxias y el satélite tomaba fotos, y ahora hay una controversia, porque la teoría del Big Bang la tienen que eliminar, porque la teoría de la Tierra es la teoría que está en Génesis. Ellos lo hicieron con toda la mala intención, pero Dios dice que avergonzará a los sabios. Ay, Dios mío. A lo menos que entendido, son los que Dios revelará los misterios. Ustedes han entendido los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque se basan en lo que está escrito en la palabra. Ahora ellos no saben qué hacer, porque hay todas las señales que están sucediendo, y ahora esto, y ahora los científicos ateos no saben qué hacer, no saben qué decir. Y los cristianos están subiendo videos acerca de eso. Y me contenta que Dios no avergüenza a sus hijos. Lo que nosotros hemos hablado por la palabra de Dios se va a cumplir en estos tiempos. Pero nosotros reconocemos a un Dios vivo en nuestras casas, en nuestras habitaciones. Escúchame, lo que refleja una persona en el altar es lo que está viviendo en la intimidad. La presencia de Dios quiere visitar su casa, pero primero tiene que haber un respeto por la presencia de Dios. Porque si Él te visita y tú no sabes cómo tratar su presencia, te puede pasar como a Usa. ¿Qué pasa cuando no reconocemos la presencia de Dios? ¿Qué pasa cuando no hay un reconocimiento de la presencia de Dios? ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Murieron. ¿Qué le pasó a Usa? ¿Qué le pasó a Saúl? Perdió el reino. Escúchenme, cuando Dios unge a alguien y esa persona no sabe cómo tratar con la presencia de Dios, esa persona pierde todos los beneficios que Dios le dio por el trato a la presencia de Dios. Por eso es que Dios en estos tiempos nos está llamando a que seamos como Obed-Edom. Porque Obed-Edom sabía cómo tratar la presencia de Dios, sabía cómo llegarle con respeto, sí, porque él tenía conocimiento. Cuando tú sabes quién es el que está en tu casa metido, tú tienes un respeto reverente delante de él. Tú no sabes quién está en tu casa, la presencia de Dios. Tú sabes qué es eso, mi amado, que la presencia de Dios habite contigo. ¿Tú sabes qué es eso? Tú sabes que el Dios Todopoderoso te deje todo para venir a visitarte, para venir a estar contigo. Y nosotros aún así nos apartamos de Él. Pero viene una nueva temporada para nuestras casas. Viene una nueva temporada para nuestras vidas. ¿Pero qué va a hacer la diferencia? La presencia de Dios. La presencia de Dios va a hacer la diferencia en tu casa, en tu familia, en tu hogar y en tu trabajo. ¿Por qué? Porque la gente, el nuevo nivel, cuando tú reconoces a Dios en tu casa, es que la gente reconoce la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú reconoces la presencia de Dios en tu casa, la gente reconoce que la presencia de Dios está sobre ti.
Y eso causa de que cuando tú estés fuera de tu casa, la gente te llame, la gente te demande. Quiere algo que esté en ti, ¿me entiendes? Pero es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está sobre ti, las puertas se abren. Cuando la presencia de Dios está sobre ti, las cadenas se rompen, los chulos se cubren. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios misma es la que se encarga de abrirte paso para que tú pases. Y ahora, el nuevo nivel que tiene que tener tu vida es que las personas reconozcan a la presencia de Dios por ti. Es que las personas vean a Dios en ti. Vean a Dios fluir en ti. Yo hablaba con unos muchachos ayer. Y el Espíritu Santo me dijo que les hablara de los dones. Y yo le hablé de los dones y nosotros queríamos saber de eso. Y yo le dije, ¿ustedes quieren saber cómo Dios me ejercitó mis dones? Le dije yo. Sí, me dijeron que yo le dije, bueno, tú dale una palabra de ciencia. Así le dije, como me dijo mi pastor, así me enseñó él. Y él se quedó mudo. Y yo le dije, Dios te va a hablar, pero tú tienes que abrir tu boca. Si tú tienes un don y no lo ejercitas, ¿cómo tú esperas que lo ejercites en la iglesia? Le dije yo. Y él me dijo, ¿pero cómo es eso? Eso es muy sencillo, le dije yo. Yo veo una silla que está adentro de tu cuarto, le dije al muchacho. Y tú estás orando porque hay un fuego en tu casa y haga un avivamiento. Y él se empezó a reír. Y yo le dije, eso, lo que yo le dije, yo no lo pensé. Yo lo dije porque el Espíritu Santo me lo dijo. Cuando Dios está sobre ti, Dios te va a decir lo que está pasando a la otra persona. Escúchame, cuando Dios está en ti, tú te vas a parar delante de alguien y el Espíritu que está en ti le va a preguntar al Espíritu de la persona lo que está pasándole a la persona. Y el Espíritu de esa persona te va a responder. Pero la gente tiene que reconocer la presencia de Dios en tu vida. La gente tiene que saber que tú eres un hombre, que tú eres una mujer de Dios. La gente tiene que saber, tus vecinos tienen que conocer que tú estás empoderado de la presencia de Dios. La gente tiene que saber que tú eres un ministro de Dios, una intercesora. Hay mucha gente que le da pena orar y hablar en lengua. Y cuando está en la iglesia se desata. Pero cuando en su casa es difícil, mi hermano. A mí un día me tocó darle palabra a mi papá y a mi mamá. Y contarle mi testimonio. Yo lo tuve que hacer porque yo no sabía quién era yo. Y cuando ellos se enteraron, mi mamá casi que le daba un infarto. Porque ya, todas las mamás son así. Todas las mamás ven a los hijos como los tranquilos, ¿entiendes? Y ella no sabía lo que yo hacía, pero yo se lo tuve que decir, porque yo tenía una pelea constante con mi mamá. Mi mamá siempre que yo hacía algo, tenés que eres cristiano. Cada tipo era lo mismo. Y yo estaba empezando en los caminos de Dios. Yo le dije, mamá, yo le voy a decir algo a usted. Usted no sabe quién era yo, le dije yo. Usted no sabe todo lo que yo hacía. Yo hacía esto, y se lo dije. Y ella empezó a cambiar el semblante. Y cuando ella cambió el semblante me dijo, yo no te quería así, ¿cómo tú me vas a hacer eso a mí? Yo le dije, eso lo aprendí en la calle, le dije yo. Pero gracias a la presencia de Dios yo cambié. Tú tienes que darle gracias a Dios, porque Dios me trajo a la casa ministro de fuego, y que yo fui convertido, para que tú puedas dormir en paz, le dije yo. Porque tú durabas 3 días sin dormir por culpa mía, porque yo no te llegaba a tu casa. Y yo no te avisaba, todavía no le aviso. Pero yo hacía lo malo, ¿me entiendes? Pero eso, cuando yo le dije eso, yo la confronté. Y después de ahí no me dijo más nada. Me dejó tranquilo. ¿Por qué? Porque yo le quité la venda que ella tenía en los ojos. Yo le dije, mamá, Dios me cambió. Dios me transformó, le dije yo.
Dios me bautizó en el Espíritu Santo. Dios cambió mi vida. Yo reconocí la presencia de Dios. Y la presencia de Dios hizo que mi casa y mi familia respetaran lo que está en mí. Algo de la presencia de Dios ahora no me ofrece. ¿Por qué? Porque Dios hace que la persona te respete con lo que eres. Pero eso que hace, eso lo hace la intimidad, la presencia de Dios, para que en lo público la gente diga, este es un hombre, esta es una mujer de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en intimidad, hay una recompensa en público, y la recompensa la da Dios. Cuando tú eres un hombre o una mujer que se para en el altar y Dios lo usa, esa persona reconoce la presencia de Dios en su intimidad. Esa persona sabe quién está en su casa. Muchas veces no sabemos quién está en nuestra casa y le faltamos el respeto a Dios. Hermano, el Espíritu Santo está en tu casa. El Espíritu Santo está en tu habitación. El Espíritu Santo está esperando que tú lo respetes, que tú lo busques. Él está esperando por ti. Él está esperando que tú dobles la rodilla, que le des gracia. Muchas personas están en los hospitales y usted está sano. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no permite que nada le pase. Pero muchas veces tiene que haber un proceso para que podamos despertar. Yo soy malo, pero no tengo un proceso. No, es porque está dormido. Y Dios necesita que algo se active en ti. Que tu espíritu se despierte. Hoy vino Dios a despertar el espíritu. Lo que estaba apagado se enciende. Pero eso lo hace la presencia de Dios en tu vida. ¿Por qué la gente deja de pecar? ¿Por qué la gente deja de mentir? Porque reconocen la presencia de Dios en su vida. Cuando la presencia de Dios está en tu vida y tú amas a Dios, tú no permites que nada de lo que tú te alrededor contagie lo que tú sientes por él. Escúchame, lo que está aquí tiene que ser más grande que cualquier proceso en esta vida. Yo tuve que dejar de apartarme de mi padre, porque no me incumbe en el propósito de Dios. Hay gente aquí que ha dejado muchas cosas en la presencia de Dios. Hay gente que ha dejado de tomar, hay gente que ha dejado de fumar, hay gente que ha dejado de decir mentiras, porque reconocen la presencia de Dios. Y la gente que hace eso, Dios le va a recompensar. Y la gloria de Dios está sobre su casa. Escúchame, no dejes que nada apague el fuego que hay en tu vida, en tu corazón. Lo que está ardiendo ahí, no dejes que se apague. Porque usted le costó mucho y a Dios también le costó. Porque Dios tuvo que meterle proceso, Dios tuvo que meterle prueba para que usted llegara a este lugar. Y entonces cuando viene algo, usted se aleja de Dios, no se aleje. Búsquelo. No se aparte de su presencia, porque Él es el que lo mantiene con vida. El llamado que somos usted es lo que lo mantiene con vida. ¿Por qué no te has muerto? ¿Por qué no te has muerto? ¿Por qué no te has caído con el proceso? ¿Por qué? Porque hay un llamado que está por encima de los procesos. Hay alguien que te llamó. Y escúchame, el diablo planea algo contra ti. Y cuando te quiere hacer caer, Dios le dice no. Él tiene un llamado y hasta que no cumple ese llamado, tú no lo tocas. El llamado que está en ti es el que hace que tú sigas viviendo. Dios no te ha cortado esta tierra por el llamado que está en ti. ¿Por qué? Porque el llamado no viene desde que
quería abortar. El llamado te salvó. El llamado te salva. El llamado te salva de la enfermedad. El llamado te salva de la muerte. El llamado te levanta del proceso. ¿Por qué? Porque yo le digo algo, hermano. Hay gente que se ha apartado de la presencia de Dios y no sabe qué hacer con su vida, porque no tiene propósito. Hay gente que se está suicidando, que se está matando porque no sabe qué le prepara su vida en años más tarde. No sabe. Pero aunque el diablo te meta cosas en la mente, tú no te puedes hacer matar. ¿Por qué? Porque tú sabes quién te llamó. Y tú sabes lo que vas a hacer en esta tierra. Entonces, el llamado tiene que arder en tu corazón. La presencia de Dios tiene que arder en tu corazón. Nosotros no teníamos propósito en el mundo. Pero cuando el Espíritu Santo vino en tu vida, el propósito volvió. Porque tú te haces uno con Dios. Lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir en su tiempo. Lo que Él te dijo, Él lo va a hacer. Pero no en el tiempo tuyo. ¿Acaso tú estás listo? Él sabe cuando tú estás listo. Él sabe cuando tú estás preparado. Por eso es que tú estás manteniendo en lo secreto. Pero cuando llegue tu tiempo, tú vas a salir en público a mostrar la grandeza de Dios. Si reconoces que Dios está en tu vida, la persona tiene que reconocer que Dios está en tu corazón. ¿Por qué? Porque yo les digo algo, hermano. Cuando la presencia de Dios está en alguien y sobre alguien, esa persona cuando llega a un lugar, la gente sabe que esa persona tiene algo diferente. La gente me lo va a decir. ¿Por qué? Porque Dios pone gracia en tu vida. Dios pone gracia en tu rostro. Y entonces la gente que no cuesta dar, te da. Y tú decís, ¿por qué? Este muchacho es fuerte, ¿cómo me va a dar a mí? Porque Dios puso gracia en ti. Escúchame, aunque esa persona le fuiste dar, si en tu vida hay gracia de Dios, cualquier persona Dios va a usar para bendecirte. A cualquier persona, que el mismo diablo, tiene que usar Dios para bendecirte. ¿Por qué? Porque hay un propósito, hay un llamado en ti. Y Dios va a hacer cosas sobrenaturales en las personas que lo reconocen. Va a haber visitaciones en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Pero tú estás reconociendo a Dios en la intimidad. Lo estás reconociendo. ¿Quién está en tu casa? ¿Quién habita en tu casa? ¿Quién habita en tu habitación? ¿Quién? ¿Saben quién es el Espíritu Santo? Dígame algo. ¿Sí saben quién es? ¿Sí saben quién es? A mí me gustó como me dijo mi pastor un día. El Jesucristo sin límites. El Espíritu Santo no tiene límites. El Espíritu Santo está en ti, pero también puede estar en otro lugar. Y lo que se está viendo en otro lugar, no te lo puedo mostrar a ti. El Espíritu Santo te puede mostrar lo que le está pasando a tu mamá, lo que le está pasando a tu tío, al mismo tiempo que te lo está diciendo a ti, está viendo todo. Pero nosotros tenemos que reconocer la presencia de Dios. Yo tenía una tía, mi tía ¿cómo se la digo? Mi tía siempre se burlaba de mí. Me decía muchas cosas feas, no se lo voy a decir. Me decía muchas cosas feas porque yo entré en el Evangelio, me decía cosas para humillarme. Pero yo no le puse cuidado, yo dije, no, yo no me salgo de aquí, Dios me llamó. Y yo seguía sirviéndole a Dios. Y llegó un punto
donde el hijo de ella cayó tanto en el mundo del alcoholismo que ella no sabía a quién pedirle ayuda. Pero mi hermano, yo salí de ahí y ella sabía mi testimonio, porque ella me ofrecía cerveza. Cuando yo iba para la casa de mi abuela, ella me ponía la cerveza, yo se la rechazaba. Mi testimonio hizo que esa tía que me humillaba me llamara para que yo orara por su hijo. Los que te humillan hoy te van a necesitar mañana. ¿Pero por qué? Porque reconocen a Dios en tu vida. Pero te hace eso, de dar tu testimonio. Porque yo guardé mi testimonio. Dios se pudo reflejar en mí hacia mi tía. Porque yo me guardé. Hay gente aquí que se está guardando para Dios. Y hay gente que pronto llegará su temporada. Hay gente que está lista para lo que Dios trae para su vida. Seguro. Seguro. Mira que cuando el Señor nos a abrir, vino la persecución. ¿Usted está listo? ¿Usted está listo para soportar? Pero veremos después de la persecución, después del proceso viene el reinado, viene el gobierno. Aquí son reyes y sacerdotes, ¿no? Borrarán el versículo de la Biblia. Entonces, ¿cuántos están listos para recibir lo nuevo que Dios trae? Pero primero tenemos que ¿qué tenemos que hacer? Reconocer. Mira lo que está a su lado, reconocer. Reconoce a Dios en tu casa, en tu trabajo, para que Dios se glorifique a través de tu vida.